Hola amigos, amigas, ¿cómo están? El día de hoy les voy a hablar de un personaje súper interesante. Les voy a hablar de Jackson Pollock. Vamos a analizar un poco de su trabajo, su técnica y sobre todo qué hay detrás de él, porque siempre atrás de un artista tiene que haber un vicio. ¿Por qué? ¿Qué nos pasa a los artistas? Bien, entonces el día de hoy vamos a poder saber un poco más de su vida. Primero quisiera tomarme unos segundos para agradecerles. Ya somos 500, Estoy súper feliz, súper agradecido. Y pues nada, estamos creciendo. Me gustaría tomarme más tiempo para poder armar más videos y poder hacer más cosas, pero pues a veces el otro laburo pues me ocupa más el tiempo también. Entonces prometo hacerlo más frecuente. Y nada, vamos con el video. ¿Quién fue Jackson Pollock? Paul Jackson Pollock nació en Cody, Wyoming, el 28 de enero de 1912. Más conocido como Jackson Pollock, fue un influyente pintor estadounidense y principal artista del expresionismo abstracto. Pollock alcanzó el reconocimiento por su estilo de chorrear pintura llamado drifting. Autor de 400 pinturas y alrededor de 500 dibujos, en 1945 se casó con una artista estadounidense, quien se convirtió en una influencia importante de su carrera y su legado. Era una persona aislada y con una personalidad volátil. Sufrió de graves problemas de alcoholismo a los cuales se enfrentó durante toda su vida. Era el más joven de 5 hermanos. Sus padres, Stella Mae McClure y Leroy Pollock, eran oriundos de Tigler, Iowa. Su padre nació con el apellido de McCoy, pero tomó el apellido de sus padres adoptivos. Los Pollock eran vecinos de la familia McCoy y adoptaron a Leroy después de la muerte de sus padres. Stella y Leroy eran presbiterianos y de ascendencia irlandesa y escocesa respectivamente. Leroy Pollock era inicialmente granjero y posteriormente trabajó como agrimensor para el gobierno, desplazándose con su familia según el trabajo lo requería. Jackson creció en Arizona, Chico y California. Mientras vivían en Echo Park, Los Ángeles, Pollock se inscribió en la Preparatoria de Artes Manuales de Los Ángeles. Sin embargo, fue expulsado de la misma. Pollock ya había sido expulsado de otra preparatoria en 1928. Durante los primeros años de su vida, exploró la cultura de los pueblos nativos de los Estados Unidos mientras acompañaba a su padre en sus viajes. En el año 2000, una película basada en su vida titulada Pollock, dirigida y protagonizada por Ed Harris, ganó un premio Oscar. A los 17 años, Pollock conoció el trabajo de los muralistas mexicanos, de quienes quedó impresionado. Incluso en 1930, cuando Jackson tenía 18, tomó el ciclo de murales que José Clemente Orozco impartió en Estados Unidos, y a los 2 años después conoce a David Alfaro Siqueiros en Los Ángeles. Siguiendo los pasos de su hermano mayor, Pollock se mudó a Nueva York, donde estudió junto a su hermano y bajo la tutela de Thomas Hart Benton en el Art Student Language de Nueva York. Durante la Gran Depresión, Pollock trabajó para el Federal Art Project Works Progress Administration. Tratando de lidiar con su problema de alcoholismo, Pollock se sometió a psicoterapia junguiana con el Dr. Joseph L. Henderson entre 1938 y 1941 y posteriormente con la doctora Violet Staub de Lasso. Henderson lo enganchó a través de su arte, alentándolo a hacer dibujos. Los conceptos arquetípicos junguianos quedaron expresados en sus pinturas. Recientemente, algunos historiadores han indicado que es posible que Pollock padeciese de un desorden bipolar. Pollock firmó un contrato con Peggy Guggenheim en 1943. Recibió el encargo de crear una obra mural en el mismo año que mide 2.43 por 6,04 metros para la entrada de la nueva casa de Guggenheim. Como sugerencia de su amigo y consejero Marcel Duchamp, Pollock pintó esta obra en un lienzo en lugar de en la pared para que la obra fuera portátil. Después de ver el mural, el crítico de arte Clement Greenberg escribió: "Le eché un vistazo y pensé, esto sí es arte extraordinario, y supe que Jackson era el pintor más grande que este país ha producido". Action Painting. En octubre de 1945, Pollock se casó con la pintora estadounidense Lee Krasner. Con ayuda de un préstamo de Peggy Guggenheim, compraron una casa con un granero de madera en el número 830 de la calle
Spring Fireplace. Pollock convirtió su granero en un estudio y en ese espacio perfeccionó su técnica de pintura de grandes salpicaduras, con la que se sentiría permanentemente identificado. Pollock fue introducido al uso de pintura líquida en 1946 en un seminario experimental impartido por el muralista mexicano David Alfaro Siqueiros. Más tarde utilizó el vertido de pintura como una variada técnica en lienzos de principio de la década de 1940, con el macho y hembra y composición vertida 1. Después de mudarse a Spring, comenzó a pintar con lienzos recostados en el suelo del estudio y desarrolló su técnica. Comenzó a utilizar pinturas con base de barniz. Pollock describía estas pinturas como más que una simple herramienta de trabajo, un resultado natural salido de la necesidad. Utilizaba pinceles endurecidos, varas y jeringas para aplicar la pintura. Construía sus obras de arte a través del uso de pinceles, pero no solamente como estos, sino también herramientas, trozos de palos y cosas que él encontraba en su taller, pues él comenzó a crear a través de su propia imaginación y a comenzar a darle a cada objeto un uso completamente distinto. La técnica de Pollock de verter y salpicar pintura es reconocida como uno de los orígenes del action painting, pintura en acción. Una posible influencia en el trabajo de Pollock era el trabajo de la artista ucraniana estadounidense Janet Sobel de 1984 a 1968. Mientras pintó en este modo, Pollock dejó la representación figurativa y desafió la tradición occidental de utilizar caballete y pinceles. Para pintar, utilizaba de todo su cuerpo. En 1956, la revista Time apodó a Pollock Jack el Salpicador. Jackson dijo: "Mis pinturas no vienen de un caballete, prefiero fijar el lienzo a una pared o a un suelo, necesito la resistencia de la superficie dura. En el suelo me siento más tranquilo". Pollock también observó las muestras de pinturas de arena de los Navajo en 1940. Otra influencia sobre su técnica y salpicadura proviene del automatismo surrealista. En el siglo XXI, los físicos Richard Taylor, Adam Michalik y David Jonas estudiaron las obras técnicas de Pollock y expresaron que algunas obras muestran propiedades de fractales matemáticos. Además, aseguraron que sus trabajos aumentan en calidad de fractales conforme Pollock iba avanzando en su carrera. Los autores especulan que Pollock pudo haber tenido una intuición de la naturaleza de los movimientos de la teoría del caos y trató de expresar este caos matemático más de 10 años antes de la propuesta de esta teoría. Otros expertos contemporáneos han sugerido que Pollock pudo haber intentado imitar teorías de esa época para darle una cierta profundidad a sus pinturas que nunca se habían visto en el arte. Jackson Pollock falleció el 11 de agosto de 1956 en Nueva York a causa de un accidente de automóvil. La adicción por las bebidas alcohólicas fue precisamente la causa de la muerte del artista, quien falleció a los 44 años en un accidente automovilístico cuando él conducía en estado de ebriedad. En 1956, Pollock perdió la vida a unos metros de su casa. Una cronología realizada por el Museo de Arte Moderno, MoMA, por sus siglas en inglés, asegura que Pollock probó su primera bebida alcohólica a los 15 años y después de entonces comenzó a emborracharse incluso durante las clases. El consumo de alcohol y su rebeldía ocasionaron que fuera expulsado del cuerpo de entrenamiento de oficiales de reserva durante su estancia en la Riverside High School. Cuando apenas tenía 25 años, Jackson Pollock comenzó un tratamiento psiquiátrico para el alcoholismo con un analista junguiano. Un año después, el pintor ingresó a la división de Webster del Hospital de Nueva York, donde solo permaneció 3 meses. Fue hasta los 36 años que al fin una de las terapias tuvo éxito y el artista pudo dejar de beber, pero 2 años después, tras la muerte de su médico, recayó en la adicción. Desde este momento hasta su muerte, 6 años después, el alcohol jugará un papel cada vez más perturbador en la vida de Pollock. Pollock conducía en estado de ebriedad en compañía de su pareja ex marital, Ruth Klickman, y una de sus amigas. Ruth sobrevivió, pero los otros 2 pasajeros perdieron la vida alrededor de las 22 horas del 11 de agosto. ¿Cuál es la obra más importante de Jackson Pollock? Entre las obras más destacadas de Jackson Pollock encontramos The Sea Wolf en 1942. Pollock la realizó previamente al surgimiento del estilo del goteo, pero en ella se puede rastrear ya hacia donde avanzaba su estilo. Pollock escuchaba jazz encerrado en su estudio. ¿Cuánto cuesta un cuadro de Jackson Pollock? Un Pollock, el más caro de la historia, está valorado entre $140 millones y unos 109 millones de euros, ubicado en el 5º lugar de los cuadros más caros junto a Leonardo da Vinci, Paul Cézanne, Pablo Picasso, entre otros.
Eso fue todo, amigos, un placercísimo estar con ustedes en este video. Espero pues que les haya gustado, que les sirva. Coméntenme cualquier cosa que ustedes sepan que tal vez yo no lo sepa dentro del video, para poder nutrir un poco más de información. Nos vemos en otro video y muchas gracias. Ya somos 500, no olviden que yo soy Germán Zambrano. Adiós. Y yo aquí he hecho el macho en las entrevistas con el man, yo así portándome duro, el man me podía crujir a puñetes aquí. Ah, no, él te saca la chucha garantizada. No, chito, ¿por qué no?